Inés, hoy tenemos un podcast que, bueno, en el que usted tiene, yo vengo como espectador exclusivamente porque toda esa personalidad avasallante de la figura de la que vamos a hablar hoy la has estudiado con detenimiento. Es María Antonia Bolívar. Bueno, tú has escrito sobre ella. Eh, y fíjate qué cosa tan curiosa. Uno se pregunta, María Antonia Bolívar, hermana del libertador Simón Bolívar, una figura importantísima por el parentesco con el padre de la patria, pero además una mujer que curiosamente, siendo Bolívar el libertador y el que encabeza la guerra de independencia, ella no está del lado de los patriotas, ella es realista, ella no quiere la independencia de Venezuela. Ella le escribe cartas al rey diciendo no me relacionen con ese señor. Y entonces nosotros conocemos muy poco de María Antonia Bolívar. ¿Qué fue lo que pasó, Inés, con María Antonia Bolívar? ¿Por qué ese silencio con el personaje? Sí, no, bueno, me pusiste además ¿cómo se llama? Una bombita al home. O sea, una bombita. Claro, claro. Porque mira, es verdad, María Antonia Bolívar es de estos personajes que no aparecen en el relato histórico. O sea, cualquier libro de historia que tú agarres por ahí mal puesto, y ahí no está María Antonia en lo absoluto. Y tiene que ver con varias cosas. Yo creo que lo primero que interviene, por supuesto, el hecho de que hubiese sido mujer. O sea, durante muchísimo tiempo y todavía hoy cuesta trabajo, las mujeres no eran parte del relato histórico. O sea, lo que pasaba con las mujeres no le importaba la historia porque, bueno, la historia iba, como hemos dicho en otras oportunidades, detrás de los caballos, en las batallas, en las guerras, pero además no estaba pendiente de estarse ocupando de las mujeres. O sea, la historia era una historia de héroes, de figuras, de próceres, esencialmente masculinos, a menos que hubiese una actuación excepcional de una mujer y que fuera insoslayable incorporarla. Cleopatra, o sea, tú no tienes manera de desentenderte de Cleopatra o de Juana de Arco o de tantas otras, ¿no? Entonces yo creo que ese primer aspecto influye en la omisión de María Antonia en el relato histórico. Pero la segunda lo dices tú, Laureano, imagínate. María Antonia, hermana de Simón Bolívar. O sea, eso ya la pone en una situación, pero el hecho de que sea hermana de Simón Bolívar influye porque los héroes no tienen familia en la vida en la historia También es heroica. verdad. Los héroes Sí. andan ellos solos, o sea, uno nunca ve una estatua del héroe con toda su familia y los muchachitos y las mujeres. O sea, los héroes andan solos por la vida. Pero adicionalmente, que los héroes no tienen compañía, el hecho de que María Antonia era monárquica, realista, enemiga de la revolución. Entonces, por supuesto, el héroe máximo de nuestra independencia, Simón Bolívar, no se puede entender o sea, que familiarmente y que su hermana mayor estuviese del lado contrario del proyecto de la revolución. Entonces, todo eso va a influir para que María Antonia quede fuera del registro, ¿no? O sea, no haya manera de encontrarla. Pero, Claro. pero están los documentos. Entonces, Claro. claro, Ahora, Inés, ellos, en lo que yo he investigado, ellos se querían muchísimo, porque fíjate qué cosa tan curiosa. En una guerra como esta, a pesar de estar en bandos opuestos, digámoslo así, el afecto se percibe del libertador hacia su hermana y también de ella hacia el libertador. Y de hecho en la juventud, en la infancia de Bolívar, cuando Bolívar se escapa de la casa, no sé si era del tío donde vivía, a donde se va es a casa de su hermana a pedir allí refugio con ella. no, claro, porque además hay una diferencia importante de edad, ¿no? O sea, María Antonia nació en 1777, ¿no? Y Bolívar en 1783, son 6 años, pero eso, cuando ella se casa, porque bueno, también hay que decirlo, María Antonia es una blanca criolla principal, hija de doña Concepción Palacios Juan Vicente Bolívar, y por supuesto se tiene que casar con un blanco principal, ella queda huérfana, o sea, de la misma manera que quedó huérfano Simón Bolívar, ellos quedan huérfanos muy jóvenes, y María Antonia se tiene que casar a los 14 años, que era la edad en la que se casaban generalmente las niñas blancas criollas, ¿no? Y se casa con Pablo Clemente, que es cruzado primo segundo, ¿qué tal? Con ella. Y claro, cuando ellos quedan huérfanos, ella ya es una mujer casada, con todo y que tiene 14 años, y Bolívar es un chamo de 7 años, o sea, un chamo bueno, que no tiene manera de defenderse, y él siente porque el tutor de Simón Bolívar era uno de sus tíos de los Palacios, y
Él siente que más próximo a lo que es el ámbito familiar, el terruño, la calidez, es su hermana y se va efectivamente a casa de su hermana y eso va a disparar un juicio por la tutela de Bolívar que termina, bueno, favoreciendo finalmente al tío, ¿no? Y bueno, y Bolívar queda bajo la tutela del tío por ese tiempo, pero eso que tú dices, o sea, la filiación entre hermanos, independientemente de las diferencias políticas, va a hacer que ellos mantengan, o sea, o sea, momentos difíciles y momentos más cercanos. Porque, por ejemplo, cuando en 1814 Simón Bolívar va a organizar la emigración oriente, de la que ya hablamos en otro capítulo, él le dice a María Antonia, te tienes que ir, María Antonia, tú no te puedes quedar aquí. Te me vas. Claro, y María Antonia era terquedad, o sea, yo no me voy a ir para ninguna parte, si esta es mi casa, yo estoy aquí, todo el mundo sabe que yo soy realista y tal. Dice, olvídate, o sea, tú no vas a sobrevivir con mi apellido a, Claro. a este espanto, ¿no? Un poco ingenua María Antonia pensar que Boves le iba a perdonar la vida siendo la hermana de Bolívar. Claro, y entonces eso sí implica un desencuentro entre los dos porque Bolívar literalmente la obliga a irse bajo protesta y la monta literalmente en un barco. Bueno, la salva de la emigración oriente, la monta en un barco y ella se va a ir primero a Curazao y después a La Habana. Y ya lo comentaba Laureano, ella desde La Habana le va a escribir nada más y nada menos que al rey de España. Le dice, mira, yo no vayas a pensar que yo tengo No nada vaya que a ver. creer tú, no vaya a creer tú. Y esas cartas digamos, esas diligencias que hace María Antonia Bolívar frente al rey de España van a conducir a que ella tenga una pensión del rey para sobrellevar las penurias que representa el exilio, porque también hay que decir que todas las propiedades de los Bolívar fueron, bueno, fueron expropiadas, o sea, fueron tomadas por el ejército realista, por la administración de los realistas. Entonces, eso, ella también le dice, bueno, mijito, si yo soy de la misma gente, ¿por qué no me las dan a mí? O sea, Claro, claro. Somos de otro bando. claro, y María Antonia va a estar, o sea, va a estar fuera de Venezuela desde 1814 hasta 1822, ¿no? Y en ese tiempo sobrevivía de su pensión y de que, porque creo que el esposo muere allí Claro, el en esposo Cuba. muere, él es un hombre enfermo, fallece y María Antonia está allá con una de las hijas, con los nietos, o sea que era una situación, ¿verdad? Comprometida, pero convencida de que ella no tiene nada que buscar para acá. Pero ocurre 1821, la batalla de Carabobo, el gobierno liberal en España y María Antonia queda entre segunda y tercera, pues o sea, no puede, está Bolívar aquí y allá no hay rey. Y también yo lo que tú dices, Laureano, o sea, ahí hay una conexión filial, o sea, Bolívar le escribe y dice, mira, córtala ya, María Antonia, o sea, vente, o sea, y le manda la platica para el pasaje, o sea, le manda ¿Qué tal? para que María Antonia regrese, y efectivamente María Antonia regresa en ese momento y se encuentra, Bolívar no está en Venezuela, Bolívar está montado a caballo cogiendo para abajo para todas las Claro, independencias. para el sur. Claro, entonces ella llega a Caracas, ¿y quién es el que manda en Caracas? Y entre Caracas, José Antonio Páez. Claro, y además es cercano al proceso de separación de Venezuela de Colombia. Claro, todo, o sea, para ella todo eso, y lo dice en sus cartas, pero entonces ella en este momento va a tener eso, una nutrida correspondencia con su hermano, a donde quiera que está Bolívar, ella le está escribiendo para darle a conocer lo que está ocurriendo en Caracas, por una parte, pero también para, en primer lugar, solicitarle que le dé el poder para poder ella administrar la fortuna de la familia. Claro, cuidar los reales, había que cuidar los reales, porque además, hay que decirlo, la familia Bolívar era Bolívar era uno de los hombres más ricos de América, según se ha dicho. Totalmente, o sea, era una familia, por supuesto, la fortuna se vio perjudicada por la guerra, pero seguían siendo dueños de haciendas, dueños de casas, estaban las minas De de Aroa, es minas. decir, había Claro. un patrimonio importante y finalmente de tanto María Antonia tiquiti, 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 tiqui, que Bolívar le da el poder, estando él en Perú en 1824, y entonces María Antonia, arramada de ese poder,
va a tener la posibilidad de actuar sobre las propiedades de la familia, organizar, administrar, sacar a la gente, meter a la gente. O sea, va a ser verdad una Century 21, pues Qué maravilla, ¿verdad? Que una mujer muy, muy organizada y con una capacidad administrativa impresionante. pero también al mismo tiempo incómoda con la República. María Antonia está aquí porque no le queda más remedio, pero María Antonia no se siente en absoluto cómoda y se lo dice a Bolívar: mira, mijita, esta gente aquí, el pan, no sé qué tal. Ella no va a estar jamás conforme con la realidad que le está tocando vivir. No obstante, cuando finalmente en el año 28, o sea, bueno, viene todos los excesos de la cosiata, Bolívar viene a Venezuela en 1827 y es cuando se van a ver. O sea, ellos se dejaron de ver. Desde el año 14, me imagino, Claro, no se veían. habían pasado 13 años cuando ellos finalmente se encuentran otra vez en Caracas y Bolívar decide, o sea, administrar, o sea, todos los bienes. En el año 27 Bolívar los reparte entre la familia, le da San Mateo a María Antonia, le da la hacienda de Chirigua a los hijos de su hermano Juan Vicente Bolívar, que había fallecido en un naufragio, le da lo que le va a dar a Juana. Él distribuye sus propiedades cuando viene en el año 1827, pero Bolívar se cuida muy bien de quedarse con las minas de Aroa, que eran, digamos, el patrimonio más contundente y de mayor, digamos, el patrimonio de mayor rentabilidad, ¿no? Las minas se habían alquilado, se habían arrendado a los ingleses y él se cuida muy bien de quedarse con las minas, ¿no? Pero minas de cobre. las minas ¿verdad? de cobre bueno, que se les dijo cocorote en la época de la colonia, pero que son eso, las minas de Aroa, y que allí están los vestigios de lo que fueron esas minas en Aroa, ¿no? Y María Antonia después, o sea, le escribe, le reclama, le dice y tal, y está todo el tiempo pendiente bueno, de cuál va a ser el destino de la República, y va a insistir mucho en que él tiene que regresar. Él dice: la única garantía de orden y de tranquilidad entre nosotros es que tú vuelvas, ¿no? Y eso se lo escribe con muchísima frecuencia, ¿verdad? Aspirando que Bolívar pudiese regresar. Y bueno, en el año 1828, cuando finalmente en la crisis de Colombia Bolívar, o sea, establece la dictadura, María Antonia va a sentir una gran tranquilidad. O sea, pero por fin alguien de confianza está mandando en Colombia, ¿no? Y va a regresar, y va a sacar el retrato de Bolívar. Y bueno, todo esto significa esto que estaba diciendo Laureano, que es esta proximidad familiar que, más allá de las diferencias, bueno, se mantiene y los lleva a unirse en medio de todo lo que significa esa coyuntura tan compleja como fue la guerra de independencia. Y bueno, y María Antonia, cuando recibe la noticia de la muerte de Bolívar en 1830, ella no se conforma, ella no lo cree, ella dice: son inventos de los colombianos, Bolívar no está muerto. O sea, tiene que venir el general José Laurencio Silva con literalmente la foto del féretro para que ella acepte que su hermano está muerto, ¿no? Y todo esto, ¿verdad? También te genera eso, una conexión afectiva con lo que fue toda esta experiencia. Y después ella tiene un poco el cuidado con su memoria, ¿no? Y con la idea de que se cumpla la voluntad de Bolívar, que se cumple más tarde, de que sus restos descansen en Caracas y de un montón de cosas relacionadas con su imagen, porque claro, esta primera etapa de la Venezuela independiente es un poquito antibolivariana. Sí, o sea, y María Antonia va a sufrir las consecuencias de ese antibolivarianismo temprano que va entre 1830 en adelante, porque bueno, Bolívar, o sea, no solamente por la dictadura, sino porque eso, él había tenido posiciones que bueno, enfrentadas. Siempre se dijo que, bueno, la disolución de la unidad colombiana tiene una carga política de mucha polarización y enfrentamiento. El Congreso General de Venezuela va a tener posiciones frente a Bolívar. Y bueno, María Antonia va a padecer esa polarización en torno a la figura de su hermano. Y ella, como bien decía Laureano, va a insistir en la necesidad de que los restos regresen. Y bueno, y finalmente los restos efectivamente regresan en 1842. Y María Antonia muere casi que un mes antes de que regresen los restos. María Antonia muere en noviembre y los restos llegan en diciembre. Pero más allá de... Ya sabía ella que venían en camino. Claro, ya sabía que ese era un proceso que estaba en gestión, sí. ¿no? Y de todo esto, ¿verdad? Y yo le agradezco a Laureano que hayamos convenido en hablar de María Antonia. Toda esa historia está reflejada en un libro que se llama La criolla principal. Principal, sí. Y yo creo que lo más importante de esto es darnos cuenta de que
de que el proceso de independencia fue un proceso muy complejo, muy dramático, que no solamente dividió a las familias, sino que también las puso en contacto con lo que son eso, las circunstancias de un tiempo difícil para saberlo sobrellevar. Y creo que es un testimonio de primera mano y fundamental de nuestra independencia por una voz de mujer, que yo creo que es muy importante porque la voz de la mujer remite a otros procesos, a otros sucesos, pero también porque es la voz de una persona que estuvo muy cerca de Bolívar, independientemente de que no abrazara su propio partido. Así que, ¿verdad? Qué bien, Yo, qué maravilla. aquí voy a hacer una cuñita porque vale la pena que No, sepa. esa cuñita hay que hacerla. Definitivamente ahí tienen en el libro de Inés una buena posibilidad de conocer a María Antonia Bolívar y también de las circunstancias políticas históricas que rodearon su vida, que es el nacimiento de Venezuela. Así es, así que bueno, aprovechen y que tienen esta cuña, disfruten a la criolla principal, que además se puede acceder libre en el blog de Banesco, en la biblioteca digital de Banesco. Así que por ahí una cuñita que no estaba contemplada, pero que vale la pena que sepan que está en las librerías, pero también está libremente en el blog de Banesco. Así que bueno, conozcan a María Antonia, que ella despierta pasiones. Y nos vemos en un próximo podcast.